Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos todos prestos y dispuestos para contarles toda la actualidad informativa de esta jornada. Por cierto, una jornada en la que por lo menos una hora nos hemos encontrado casi medio mundo sin internet. Oh, no ha sido problema de su wifi, ni de su instalación, ni de su casa. Ha sido de un proveedor de internet que ha dejado a medio mundo sin internet. Bueno, a estas horas ya lo habrán notado que todo ha vuelto a la normalidad, pero es que, ¿cómo lo notamos? ¿Qué es lo que pasa? Dependemos demasiado ya de las nuevas tecnologías, de estas tecnologías que es internet, que son las redes sociales, ¿verdad? Bueno, pues esto por una parte. Hoy y esta misma tarde, más o menos dentro de media horita, dará comienzo una nueva comisión de salud pública, con temas encima de la mesa, como los cambios en aquella normativa de la semana pasada que decía que tenía que ser de obligado cumplimiento, que en todos los sitios, si no había nivel 1, si estaba por encima, había que cerrar. Bueno, pues ha habido cambios, porque la consejera de Salud ha establecido cambios. Luego hablaremos de ello, porque mañana además hay Consejo Interterritorial, que también más o menos, además de estas cuestiones, se analizará la situación epidemiológica. Pero mañana entra en vigor el certificado digital de salud, más conocido como pasaporte COVID, que nos va a permitir viajar por la Unión Europea con este certificado en la mano de que estamos vacunados, de que hemos pasado la COVID o que tenemos la PCR. Gotzone Sagardui, hoy en comparecencia tras el Consejo de Gobierno, así lo anunciaba. A partir de mañana, en la web habrá, además de información explicativa de lo que son estos certificados, un enlace para poder obtener. De momento se van a poder obtener los de vacunación positiva y también el de recuperación, esto es, haber pasado la COVID-19, y es una herramienta, va a ser a través de una herramienta de firma digital, que es el DNI, la VACUP, esos medios que ya conocemos. Lo que vamos a seguir trabajando es para poder tratar de facilitar el acceso a esos documentos y tratar de hacerlo de una manera más accesible posible, y todo eso lo iremos haciendo hasta el día 1 de julio. Hasta el día 1 de julio, porque será obligatorio en ese momento, el día que comience el mes de julio, el disponer de este certificado o pasaporte COVID. Se podrá hacer a través de internet, esperemos que no vuelva a caer la red, y entonces todos en nuestro móvil ahí tendremos toda nuestra información sanitaria en este sentido, en el sentido de la COVID. ¿Quieren saber algo más de este certificado? Porque todavía no habían recibido información, porque habían oído hablar de él. ¿Y esto para qué va a servir? Pues en principio yo solo les cuento que va a facilitarnos la movilidad por la Unión Europea, que ya estamos hablando de vacaciones. Pero vamos a escuchar a Alfredo González, que es secretario general de Salud Digital, que explicando los pormenores de este certificado. España comienza a emitir a los ciudadanos residentes en nuestro país que así lo soliciten el certificado COVID digital de la Unión Europea, y también que desde hoy nuestro país ha comenzado también a reconocer los certificados COVID digital de la Unión Europea emitidos por otros Estados miembros. Con ello, España se convierte así en uno de los primeros países de la Unión Europea capaces de emitir y reconocer este certificado digital de la Unión Europea. Y nos adelantamos con ello más de 20 días a la fecha en la que este certificado es obligatorio. No será obligatorio hasta el día 1 de julio. En España comenzamos a emitir estos certificados y a reconocerlos, aquellos emitidos por otros países europeos, desde el día de hoy. Como saben, el objetivo de este certificado COVID digital de la Unión Europea es facilitar la movilidad de los ciudadanos en el ámbito de la Unión. Este certificado acredita que una persona ha recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o una vacuna de la lista autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Acredita también que una persona tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo, incluyendo también por primera vez desde hoy las pruebas de antígenos, y además acredita que una persona se ha recuperado de la enfermedad. Es un certificado completamente gratuito y que puede obtenerse tanto en formato electrónico como de manera presencial. En ambos casos, cada certificado tendrá un código QR que facilita su lectura.
Es un certificado sencillo, verificable e interoperable, es decir, sirve en todos y cada uno de los países de la Unión Europea, como ya digo, a partir del 1 de julio. Es totalmente seguro, respeta la privacidad y la protección de datos de las personas. Sin este certificado digital se podrá viajar. Se podrá viajar dentro de la Unión Europea cumpliendo los requisitos sanitarios, pero el proceso de entrada al país será más lento, se podrán imponer medidas adicionales como controles o como cuarentenas. Con el certificado digital, el paso a cualquier país de la Unión Europea, la entrada a cualquier país de la Unión Europea será mucho más rápido, más seguro, más sencillo y más ágil, evitando esperas y controles adicionales. En relación con la emisión de este certificado a los ciudadanos residentes en España que así lo soliciten, el proceso se ha iniciado hoy y su implantación será en nuestro país progresiva y en periodo de pruebas durante todo el mes de junio. Si bien, y esto es importante, todos los certificados que comiencen a emitirse desde el día de hoy son plenamente válidos. Esta semana, la mayoría de las comunidades autónomas comenzarán a emitir certificados digitales de la Unión Europea para acreditar alguna de las condiciones que he señalado: haberse vacunado, haber tenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica o haberse recuperado de la enfermedad. En los próximos días y semanas, las comunidades autónomas irán ofreciendo cada vez más funcionalidades de este certificado digital, con la intención de que el día 1 de julio todas ellas, todas sin excepción, puedan emitir en presencial y en electrónico los certificados que acrediten cada una de estas tres condiciones: haberse vacunado, tener una prueba negativa o haberse recuperado de la enfermedad. Facilidades, la rapidez con la que se va a poder viajar a la Unión Europea, en principio la Unión Europea con este certificado, que será obligatorio a partir del 1 de julio, ya lo han escuchado. De momento se están haciendo pruebas durante todo este mes de junio. Escuchábamos también a Gochone Sagardui, que decía que a través de Internet, de la web de Osakidetza, se va a poder recabar toda la información, incluso ponerlo en activo. Pero ¿y si nos quedamos aquí? Si nos quedamos y no nos vamos a mover, nos vamos a encontrar con los centros de salud primaria cerrados. Pues parece que los centros de salud primaria se van a cerrar a las 5 de la tarde. Gochone Sagardui, la consejera, decía que el servicio está garantizado. Que en ningún caso deja desatendida a esa población. La atención de toda la población de Bilbao sigue estando garantizada las 24 horas. Los ajustes de los horarios en el periodo de verano suele ser algo habitual en todos los servicios, incluido también en los servicios de salud. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que lo que no se deja es desatendida la atención sanitaria. Toda la población en Euskadi sigue teniendo garantizada, siempre tiene garantizada la atención 24 horas al día, 365 días al año. Efectivamente, estos ajustes van a tener lugar en Bilbao. Osakidetza cerrará los centros de salud bilbaínos a partir de las 5 de la tarde. Desde el Sindicato de Enfermería SATSE hablamos con su portavoz, con Amaia Mayor, para conocer esta medida y si coincide con la opinión de la consejera, que dice que la población va a quedar atendida a las 24 horas del día. Arratsaldeon, Amaia, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda, buenas tardes a toda la audiencia. Nos hemos enterado hoy mismo de este cierre. ¿Esto es habitual en la temporada de verano? Bueno, no es el primer año que tenemos este recorte en servicios a la ciudadanía. Si bien la ciudadanía está atendida como lo está en los servicios de emergencias y urgencias, lo que no está es bien atendida y supone un recorte en los servicios que habitualmente la ciudadanía recibe para atender su salud. Es algo que desgraciadamente nos ha pasado bastantes años y este año uno más con la pandemia todavía, pues yo creo que queda más en entredicho que no se hayan buscado soluciones. Es un problema que ya en el año 2019, en la mesa sectorial, en Osakidetza, nos trasladaban pues el déficit que existe de algunos colectivos, principalmente de médicos y médicas y el de enfermería. Y bueno, pues como no existen profesionales suficientes para dar vacaciones y mantener los centros en el horario habitual,
pues en aquel momento se planteaba la cobertura del 60% de las necesidades de personal y ya entonces no se pudo cumplir. En estos momentos, con la pandemia en medio y en cuanto a los requerimientos que tenemos de enfermería, que son muy importantes, porque no olvidemos que quienes hacen la vacunación y hacen el rastreo de casos y contactos son íntegramente enfermeras, pues claro, nos encontramos a los déficits habituales que soporta nuestro sistema en verano, pues estas necesidades extra que en estos momentos no se pueden cubrir. Nuestra crítica es en ese sentido, o sea, es un tema que ya es conocido, no es el primer año en el que cada vez tenemos mayor dificultad en la cobertura de determinados colectivos y no se ha hecho nada para solucionarlo. Amaya, y si los centros de salud de Bilbao cierran a las 5 de la tarde, ¿el usuario dónde acude? Pues a las 5 de la tarde, dependiendo de en qué zona se viva y qué centro de salud sea el que le corresponde, pues va a tener que ir a los puntos de atención continuada, a los PACs, y si no, pues a la urgencia hospitalaria. Pero esto nos parece pues que es un recorte de servicios que supone una incomodidad, por supuestísimo, para la ciudadanía, que tiene que ver cómo su centro de salud, que lo tiene cerca de casa y en el que habitualmente es donde recibe los servicios de asistencia, pues ya no lo tiene a su disposición, se tiene que desplazar. Tenemos que recordar que toda la ciudadanía no tiene facilidad, hay personas mayores a las que les supone un trastorno muy fuerte tener que moverse a otra zona de Bilbao para recibir una asistencia. Y luego, por supuestísimo, pues esto va a suponer un incremento de sobrecarga de labor en el PAC y no solamente y en las urgencias hospitalarias. Y no solamente esto, sino que si además se nos está planteando que durante el tiempo en el que los centros de salud sí que están abiertos, como no se puede realizar la cobertura de todos los profesionales, pues cuando una compañera o compañero se va de vacaciones, la profesional tiene que asumir, aparte de su carga de trabajo, pues una parte la carga de trabajo del compañero o compañera. Eso va a demorar también el tiempo que se tarda en tener una cita o en ser atendida, porque vamos a tener un profesional o una profesional para mayor número de gente. Y eso es algo que Osakidetza conoce desde hace mucho tiempo y no está poniendo ninguna medida. De hecho, desde el Sindicato de Enfermería nos hemos dirigido a la directora general de Osakidetza pidiendo una estrategia, un plan de choque, qué es lo que se iba a hacer con este problema, que por otro lado tampoco ha sido consensuado ni negociado con la parte social. Esto supone un cambio de condiciones de trabajo de las y los enfermeros y médicas y médicos de la atención primaria, que van a ser ver cómo se les cambia su horario de trabajo, se les moviliza de centro, y esto no se ha discutido en ningún momento con la parte social, con los sindicatos. Cuando hace 2 años fue un punto del orden del día en la mesa sectorial y Osakidetza ya tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por vulneración del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, que son derechos fundamentales de las personas. Has citado que se van a derivar o a las urgencias o a los PACs, pero precisamente estos puntos de atención continuada han sido noticia, hemos hablado de ellos, porque había intención de cerrarlos, puesto que creo que, según palabras del propio Departamento de Salud, no se necesitaba su servicio. Eso es algo que también nos llama poderosamente la atención. Hace poquito estábamos denunciando desde el Sindicato de Enfermería el cierre del PAC de Deusto en horario nocturno y no entendemos muy bien cómo un servicio que estamos intentando recortar y en muchas ocasiones se alude a su bajo número de personas atendidas como si fuera un servicio prescindible, y por otro lado se está poniendo ese mismo servicio como una solución durante los meses de verano porque no hay personal suficiente. Lo que desde luego creemos desde el Sindicato de Enfermería que hay que poner un plan de futuro, un plan de choque para la atención primaria, que tiene que ser reforzada, que tenemos que seguir conservando los PACs, que tenemos que tener un plan de futuro para dar relevo a esos colectivos profesionales, como son el de médicos y médicas y el de enfermeras y enfermeros, para tener un relevo generacional y un número suficiente de profesionales para dar una buena atención, y que además cuando lleguen estos periodos de verano en los que hay que sustituir, o las épocas de gripe, que es otra época en la que tenemos grandes problemas en estos ámbitos, podamos al menos
si no estar a máximos, pues sí a mantener los servicios abiertos al horario que deben de tener, porque la ciudadanía no tiene por qué ver recortado su servicio de salud porque sea verano. Además de los centros de salud de la capital bilbaína, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿puede ser que Osakidetza además cierre camas, quirófanos o consultas externas? Sí, es que es otra cuestión que criticamos, que el recorte de salud, vamos, de servicios de salud, no sucede solamente en la atención primaria, sino que en periodos navideños, en Semana Santa, en verano, se plantea como algo que es cíclico, que se puedan cerrar camas en los hospitales, se cierren horarios de los centros, se anulen quirófanos y bueno, las necesidades de salud de la población siguen estando ahí y no se van de vacaciones por mucho que nos encontremos en periodos de verano o navideños o de Semana Santa. Lo que, como bien dice la consejera, si queremos tener un servicio fuerte de salud que atiende 24/7 a la ciudadanía, hay que tener una plantilla para poder mantener esos servicios al 100% y sustituir adecuadamente al personal. Y además es que el personal que está haciendo la sustitución de vacaciones o vacunando es el mismo que lleva contratado desde que se inició la pandemia y que es personal que también está cansado, también necesita vacaciones y nuestra queja viene también por ahí, porque a personas contratadas para verano, que son las mismas que estaban contratadas anteriormente y se les había dicho que se les iba a dar vacaciones y ya no se les da, al personal fijo, cuando no está de vacaciones, tiene que atender tareas de las compañeras y compañeros y además no se habla de compensar adecuadamente este sobreesfuerzo de movilidad de centro o de cambio de horario. No se ha hablado para nada de condiciones de trabajo y lo que habrá que hacer es a estas personas compensarlas adecuadamente. Sí se contempla la compensación para un solo colectivo y hay otros que no pueden ser compensados, creando además desazón, enfado y discriminación entre profesionales, es algo que no compartimos. Es que hay dos vertientes en esta situación. Una, la del propio personal sanitario, que acabas de explicar muy bien, que lo que se pide es un refuerzo, porque llegan las vacaciones de verano y aparte de estos cambios, o sea, está el tema de las vacaciones, pero luego está la parte de los que somos usuarios o pacientes, llamémonos. Nos vemos eso, un poco con esas limitaciones que además cuando necesitas, precisamente desconoces que vas al centro de salud y te lo vas a encontrar cerrado. No eso es. Para que nos entienda la ciudadanía, pues van a estar abiertos los puntos de atención continuada, el Parc de Deusto, el de Begoña, el de Indautxu, y bueno, pues en los centros de salud que están en esa zona, pues en ese horario van a tener que ir allí y si no, pues van a tener que ir a la urgencia del Basurto. Entonces, pues bueno, eso es algo que no nos parece adecuado porque nosotras, como defensoras que somos del servicio público y de la sanidad pública, lo que pensamos es que hay que tener una inversión a futuro y hay que hacer una verdadera apuesta por la atención pública y en todos sus ámbitos. Y la atención primaria venimos denunciando desde hace mucho tiempo que es un ámbito que está siendo abandonado y dejado y que supone un pilar fundamental en el sistema sanitario público, puesto que es la puerta de entrada al sistema y es donde las ciudadanas y los ciudadanos, yo en misma como usuaria, si tengo una necesidad de salud, al primer punto al que voy es a mi centro de salud. Y ese centro debe estar abierto en su horario habitual y bien dotado de personal para que esas personas podamos ser atendidas adecuadamente y con tiempo y con calidad, y con humanidad y con seguridad. Y para eso es importantísimo tener una dotación de personal suficiente. Y si en estos momentos hay determinados colectivos que no tenemos suficiente personal para contratar, primero hay que hacer una reflexión, hacer un plan a futuro. Ya hemos pedido el Sindicato de Enfermería a nivel estatal al Ministro de Universidades que se incrementen el número de plazas de enfermería de la universidad para poder tener más profesionales, pero como eso no va a dar una solución de hoy para mañana, pues toca a nuestras y nuestros gestores hacer un plan de choque que dé la posibilidad de mantener el servicio de la mejor manera posible y, por supuesto, compensar todo ese esfuerzo y facilitar a la ciudadanía que tenga su servicio de siempre y en la medida en la que lo viene disfrutando o teniendo a su disposición.
Y cualquier cosa que no sea esto, pues nos parece inadecuado y un recorte. Hablamos de adelanto en el cierre de los 26 centros de salud de Bilbao, pero ¿y Baracaldo, y Sestao, y Guecho no es una medida que afecte al resto de localidades vizcaínas o a otras guipuzcoanas? Pues esta es la cuestión que te comentaba, que nos hemos dirigido a la directora general porque entendemos que esta noticia que nos ha llegado respecto a lo que se va a hacer en la OSI Bilbao Basurto no es la única OSI que va a ser. Nosotros entendemos que probablemente esto se va a trasladar a todas las organizaciones de servicio de todo, no solo Vizcaya, sino de toda Osakidetza. Entonces, cada uno en esta manera de gestionar parcialmente que venimos estando acostumbradas, cada organización de servicios pues gestiona su atención primaria y nos vamos a encontrar con disparidad de situaciones dependiendo de dónde se viva. Que esto también nos parece una inequidad dentro del sistema vasco de salud, que dependiendo de en qué punto vives, pues tienes más o menos servicios a tu disposición. Y es una crítica que hacemos porque si hubiera sido objeto de negociación colectiva, nos hubiéramos sentado a hablar de qué necesidades hay, en qué sitios se puede tener esto cubierto y en cuáles no. Y a día de hoy esa información no la tenemos porque la negociación no ha existido en ningún momento. Amaya, pues te agradeceríamos que en cuanto tengas nueva información en torno a estos adelantos o cierres de los centros de atención primaria a las 5 de la tarde en horario de verano y que afecte a otras localidades, nos gustaría poder contar contigo y explicárselo a la audiencia. Eso está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya. Mucha suerte también para el sector, como siempre decimos, el sector de enfermería. Seguimos hablando de verano, de los cambios y una vez más de qué hago si tengo que darme la segunda dosis y me coincide con periodo vacacional y voy a estar fuera. Bueno, pues de nuevo hoy la consejera de Salud ha dicho que lo primero es la vacuna. Que no disponemos de ninguna información oficial al respecto. Hasta donde yo conozco, el orden del día de la Comisión de Salud Pública, de hecho, que se reúne esta tarde, no contempla el tratamiento de esos temas, ni en principio lo contempla la reunión que mañana vamos a mantener en el Consejo Interterritorial. Podría ser que esto se modificara a lo largo de la tarde. Nosotros ya hemos manifestado que entendemos que la vacunación es un hecho a priorizar. Seguimos en una situación de pandemia que además tenemos que contemplar la fortuna que tenemos de poder disponer de esas vacunas. Por ahora se mantiene la estrategia de vacunación en la que está contemplado que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas reciban la vacunación en su pauta completa dentro de las comunidades a las que pertenecen. Por el momento lo que estamos es estableciendo cuáles son los calendarios vacunales, con eso tenemos un cálculo también de cuál es la fecha en la que se nos administrará la segunda dosis y en aquellos casos en los que esta coincida y se priorice la salida vacacional respecto a la vacunación, que si tiene una pauta, como ustedes saben, en función del tipo de vacuna, 21 días para la vacuna de Pfizer, 28 para la de Moderna, pues lo que tendrán que hacer será anular esa cita, entiendo, para que en el servicio de salud sepamos que no van a venir y esperar a que se les vaya a adjudicar una nueva cita, que será evidentemente en otro momento. ¿Cuándo va a ser ese momento? Nosotros vamos a continuar con la vacunación por edades. Entiendo de verdad que en estos momentos lo que tenemos que priorizar es vacunarnos, en primera y en segunda dosis. No olvidemos, sé que todos estamos pensando en vacaciones, pero no olvidemos que seguimos en una situación de pandemia y que la mejor herramienta que tenemos para defendernos y para defender a nuestro entorno es vacunarnos. Bueno, pues otra voz sobre el tema de la vacunación en otra comunidad autónoma es la del director de emergencias del Ministerio de Sanidad, el portavoz Fernando Simó. Él sí ve factible, lo ve más fácil que lo que se pueda vacunar en otra comunidad autónoma este verano. Efectivamente es un tema, como decía la consejera, no aparece en el orden del día de la Comisión de Salud de esta tarde, podría debatirse en el Consejo Interterritorial de mañana, pero también Fernando Simón dice que podría retrasarse la segunda vacuna y pedir una nueva cita en su lugar habitual de residencia. La segunda dosis de la vacuna
tiene un momento mínimo, un tiempo mínimo respecto a la primera dosis, pero no pasa nada porque se ponga un poquito después. Yo entiendo que las comunidades dan un margen de flexibilidad para poder adaptar la fecha y para poder modificar la cita para poner la segunda dosis. En todo caso, si alguno no puede, sí que me consta, de hecho el secretario aquí lo ha estado trabajando con todo su equipo y con las comunidades autónomas, que existe la opción de poner la dosis en otra comunidad autónoma. Sí que es cierto que es importante para ello que las personas, si es posible, hagan su tarjeta de desplazamiento para vacaciones, para que pueda hacerse el registro de la forma adecuada y que pueda accederse a los datos de su vacunación previa de forma adecuada en la comunidad autónoma de destino. En todo caso, si no es muy complicado o el tiempo entre sus vacaciones y la segunda dosis es cuestión de días, siempre es mucho más sencillo el modificar la cita en su comunidad autónoma. Pero sí que es factible hacerlo en otra. O sea que Fernando Simón nos da las dos opciones. También Fernando Simón, ¿de qué ha hablado? De la vacunación de los futbolistas de la selección española. Ese sí que es un tema que va esta tarde a la Comisión de Salud. En principio, desde el Gobierno, es algo que ya han aprobado, ya han dicho, no, los jugadores de la selección española tienen que ser vacunados, porque ya han visto el caso del capitán de Busquets, que ha dado positivo. Entonces dicen pues que, que no es que se salte nada, que es algo muy especial. Bueno, vamos a escuchar primero a Fernando Simón. Cuando me preguntan mi opinión es complicado, porque luego dicen que es la opinión del Gobierno. Así que si preguntan mi opinión, por favor, expongan que es mi opinión y no ni la del Gobierno ni la del Ministerio. Eso es lo primero que quería decir. Dicho eso, yo creo, y de hecho es algo que no solo con el coronavirus y no solo para la vacunación, yo creo que a lo largo de toda mi vida profesional he tenido suficientes experiencias para entender que hay muchas más excepciones para prácticamente todo de lo que la mayor parte de la gente suele entender o suele ver. Las situaciones hay que valorarlas en base a toda la información, hay que valorarlas utilizando muchos parámetros. Es cierto que ahora estamos hablando de partidos de fútbol, pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés, lo puedo entender. Si yo lo hubiera propuesto, la verdad es que no lo sé, no les puedo decir. Tendría que haber tenido todos los datos, toda la información, pero quizás sí, no lo sé. Tendría que haber estado en la situación para valorarlo. Ahora sí que, como digo, me parece una excepción que es perfectamente valorable. Bueno, pues lo que todo indica es que esta misma semana los jugadores de la selección española de fútbol van a ser vacunados. Bueno, también han sido vacunados, lo han dicho los deportistas de las Olimpiadas. Más voces en torno a esta cuestión, la de la consejera de Salud de Euskadi. Respecto a la vacunación de la selección, de los jugadores de la selección de fútbol de España, yo lo que tengo que decir es que la estrategia de vacunación establece las prioridades de la vacunación y esta prioridad está establecida en función del factor de riesgo, que en este caso es el de la edad. La edad, como saben ustedes, que nosotros acabamos de empezar el llamamiento para la vacunación a personas por debajo de los 49 años, es el único criterio que se establece como estrategia de vacunación en el ámbito tanto de la Comisión de Salud Pública como en el caso de Euskadi en la estrategia de vacunación de Euskadi junto con los colectivos esenciales debido a una situación excepcional de salud que así lo requiera. Esos son los criterios que nosotros tenemos y mantenemos. Vamos ahora con la polémica. Por seguir un orden cronológico, la semana pasada, miércoles, reunión del Consejo Interterritorial, Carolina Darias, ministra de Sanidad, después de la celebración de ese Consejo Interterritorial con todos los responsables de salud de las comunidades autónomas, decía lo siguiente. Son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas. Por tanto, lo ideal sería que no tuviéramos que tener esta edad porque tuviéramos una incidencia por debajo de 25. Por tanto, lo que hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas es para cumplir los acuerdos que nos hemos dado y trabajar todos de manera conjunta para
llegar por debajo del 50. En este caso ya hay una declaración de obligado cumplimiento que en el caso de aquellas comunidades que estén digamos, en un nivel de riesgo 0 o en riesgo nivel 1, podrán abrir sus locales de ocio nocturno hasta las 2 de la mañana o ampliarlo, en su caso, a las 3 de la mañana. Por tanto, se trata que en aquellas comunidades donde el nivel de riesgo esté en estos estadios que le acabo de comentar, se puedan ir abriendo estos locales de ocio. Por tanto, el primer mensaje que queremos lanzar, y que lo dice la propia DAC y a todas las comunidades autónomas, pero especialmente a la ciudadanía, es muy importante estar en niveles bajos, no solamente porque estamos más seguros y porque el virus se transmite menos, sino porque además iremos poco a poco incorporándonos a esa nueva normalidad, como puede ser no solamente el ocio nocturno, puede ser la hostelería y la restauración, pueden ser los grandes eventos también no ordinarios que me acabo de referir, ¿no? Y que son tan importantes. Eso es lo que tratamos de decir ahora, ir volviendo a la normalidad poco a poco, pero de manera gradual y de manera progresiva. Tenemos que ser capaces de aprender de las lecciones vividas. La DAC se ha modificado en una de las aportaciones de los miembros del Consejo y se ha establecido, la presentación que hicimos al Consejo era hasta las 2, pero a instancia de algunas comunidades autónomas se ha establecido que en aquellas comunidades que no tengan riesgo o nivel 1, reitero porque es muy importante estos dos niveles, podrá abrirse el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana, pudiendo ampliarse hasta las 3. Esa es una modificación que se ha hecho. Esas eran las medidas y además, lo decía la ministra, de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas. Una apertura, digamos, de horario en la hostelería, pero solamente en aquellas comunidades que estuvieran por debajo del nivel de contagios. Solamente nivel 1. Claro, en Euskadi estamos en nivel 3 de 5. Y entonces lo que suponía es que en aquellas comunidades, como estábamos en Euskadi, luego también en Madrid, en Andalucía, la hostelería tenía unas limitaciones más duras que las que actualmente vivimos. Entonces, ella decía, esto que acabamos de aprobar se tiene que cumplir en todos. Euskadi dijo, no, yo no lo voy a cumplir. Yo he tenido a mi hostelería con unos horarios muy limitados. Ahora que ha abierto un poco la manga, ahora no puedo volver otra vez a cerrar. Y Madrid hizo lo mismo y de hecho lo recurrió a los tribunales y ganó, porque la audiencia admitió a trámite su queja. Esto ocurría hace 7 días y en la reunión de mañana ya ha dicho la ministra que lo que se va a plantear es que haya cogobernanza, es decir, fuera lo de obligado cumplimiento y va a ser recomendaciones. Esto, por ejemplo, hoy ha hablado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ante la decisión en Euskadi de que no iban a cumplir esa obligatoriedad, ha querido decir que no era cuestión de polémica, era cuestión de cogobernanza y de ser lógicos con las medidas impuestas. Bueno, nosotros no hemos querido fomentar ninguna polémica y tampoco hemos participado en ninguna rebelión. El Gobierno vasco, desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, se ha esforzado en colaborar por la vía del diálogo con todas las instituciones públicas que tenían responsabilidad en la gestión de esta situación. Por lo tanto, es lo que vamos a seguir haciendo. Mientras estuvo en vigor el estado de alarma, había una serie de medidas que fueron establecidas para el conjunto del Estado. Aquel estado de alarma también estableció que los presidentes de las comunidades autónomas eran las autoridades delegadas para su ejecución y para el establecimiento de otra serie de medidas, y desde que finalizó el estado de alarma, las comunidades autónomas recuperan todas sus competencias y son ellas las que tienen la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes. Es lo que hemos hecho en Euskadi, de acuerdo al plan Bizi-Berri, que ha sido aprobado en sus diferentes fases en el Consejo Asesor del ABI y ha pasado también por el Consejo de Gobierno, y que se ha concretado en diferentes decretos. El último de ellos, aprobado la semana pasada, que es el que establece los criterios para el funcionamiento de la vida social en la comunidad autónoma. Esa ha sido nuestra vía y en esa vía continuaremos. Y otra voz, también la de Fernando Simón, en torno a esta cuestión. Él definía pues, que efectivamente la justicia, una vez más, tumba las medidas del Gobierno y que efectivamente no se debería optar por la obligación, sino por otro tipo de medidas alternativas más consensuadas. Que el Ministerio
todo el Ministerio, incluyendo todas las partes más técnicas, las partes más políticas del Ministerio, han tratado siempre de mantener una posición negociadora, tratar de buscar el mayor consenso posible a la hora de implementar todas las medidas y de proponer todas las medidas. De hecho, si se fijan, prácticamente todo lo que se propone se trabaja a través o de las ponencias técnicas y posteriormente se eleva a la Comisión de Salud Pública o al Consejo Interterritorial, o se discute en otro tipo de negociaciones con múltiples actores que tienen obviamente algo que decir siempre. La intención del Ministerio es conseguir la mayor seguridad aplicando las medidas que se consideren necesarias mientras no tengamos a la población suficiente inmunizada como para poder relajarlas. Y yo creo que es en esa línea en la que va a trabajar el Ministerio. Si alguna de las medidas que se proponen y que se han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre todos los consejeros y el Ministerio, no se pueden aplicar por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles para poder sustituirlas. Pero lo que sí que es importante es entender que ya hemos vivido situaciones similares en el pasado, en el que la posición judicial, que obviamente es una posición basada en la legislación vigente y tiene que respetarse, no coincide con a lo mejor algunas de las propuestas que surgen de salud pública o de sanidad. Y eso es algo que se tiene que entender, que en algunos casos no coinciden los criterios y es así. Yo creo que si conseguimos consenso con alternativas que garanticen la seguridad suficiente, los riesgos no serán demasiados. Pero ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes. Esta es la situación en este momento, por lo tanto, a la espera de la Comisión de Salud de esta misma tarde y a la espera de lo que se decida en el Consejo Interterritorial de mañana. Mientras tanto, los ciudadanos poco a poco estamos volviendo a la normalidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la desescalada? Pues, por ejemplo, en España y en Italia son donde mejor llevamos la vuelta a la normalidad y donde menos notamos la fatiga pandémica. Al menos ese es el resultado de un estudio realizado por Ipsos. Vamos a conocer los pormenores del mismo con Vicente Castellanos. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Decíamos que España e Italia son los países que menos sufren la fatiga pandémica. ¿Eso qué significa? ¿Que vivimos más a lo loco? Bueno, yo quiero aclarar que Ipsos lleva a cabo investigaciones a lo largo de todos los meses para identificar un poco cuál es el tono de la opinión pública, y en este mes lo que hemos identificado en comparación con otros países europeos, es un estudio que se hace en muchos países, pero en relación a los países europeos, es que el 75% de los entrevistados afirman que tienen cierta ilusión por haber recuperado ya parte de esa actividad que se nos había negado por restricciones a la movilidad, por restricciones a salir, a disfrutar de una cafetería, de un bar, de un restaurante. Y todo esto, pues en comparación con otros países de nuestro entorno, donde aún se mantienen ciertas restricciones, pues hace que efectivamente, comparativamente, los ciudadanos españoles pues muestran mucha ilusión. Y esto pues es un sentimiento que se plasma claramente en esta encuesta. Decías que está realizado este estudio en el mes de mayo, ¿verdad? Exacto, exacto. Los países frente a España e Italia, ¿cuáles son los más reticentes o los que sufren más fatiga pandémica según este estudio de mayo? Pues en principio los países, por hablar de países donde se pueda comparar, ¿no? Es decir, países de nuestro entorno, pues tenemos en Reino Unido y en Alemania donde el cansancio es mayor, ¿no? Y donde encontramos que todavía se mantienen ciertas restricciones. Bueno, hay que recordar que las restricciones a la movilidad todavía se han mantenido en Francia, en Alemania y en Reino Unido hasta hace muy pocos días. Algunas se mantienen aún. Las preguntas que formulabais, por ejemplo, si existe riesgo de pandemia, sería una de ellas. Entonces se responden, pues considero que con las vacunas. Estoy imaginándome un poco cómo ha podido ser esa encuesta.
Sí, en principio hemos preguntado la percepción del riesgo, es decir, riesgo de contagio. Hemos preguntado sobre la confianza en las vacunas. Hay que tener en cuenta que los españoles han demostrado en general, han demostrado pues mucha confianza en la vacuna, y esto pues siempre nos ha puesto en un nivel de confianza y en un nivel de credibilidad mayor. Y sobre todo pues esta percepción de recuperar la normalidad, ¿eh? Es decir, el tiempo en que recuperaremos de una u otra manera nuestra vida normal. Recuperar nuestra vida normal significa que nos vamos a ir de vacaciones, que estamos ya reservando viajes, que queremos ir a comer a restaurantes. Pues hay dos datos curiosos en ese sentido. Yo creo que hemos observado que dentro de lo que es la opinión sobre cuánto de cómodo se siente uno en un restaurante o en un bar, el 60% de los españoles nos dicen que tienen confianza en poder sentarse en un bar, en una terraza, en un restaurante, ¿no? Y desde luego la intención de viajar en este verano, de disfrutar de unas vacaciones, es muy amplia, ¿no? Sin embargo, en contraposición a esta confianza grande o a esta voluntad importante que tenemos de disfrutar de unas vacaciones bien merecidas después de estos 15 meses duros, ¿no?, que hemos pasado, pues solamente un porcentaje en el entorno del 12, el 14% tienen ya concretadas sus vacaciones, ¿no? Por así decirlo, el aprendizaje que hemos sacado de estos meses tiene que ver con lo imprevisto de las circunstancias, ¿no? Es decir, uno puede tener intención de viajar, uno puede querer disfrutar de unas vacaciones, sin embargo, hemos estado sujetos a multitud de imprevistos y de cuestiones que se escapaban a nuestro control, y todavía eso se nota a la hora de tomar las decisiones, ¿no? De otros estudios también se desprende, por ejemplo, que cada vez más la decisión de el sitio donde queremos ir, la reserva del vuelo o la reserva del hotel, está casi pegada al momento en el que uno hace el viaje, ¿no? Por aquello de no sea que no pueda ir o no sea que... Pues esto todavía perdura, ¿no?, en los hábitos que hemos adquirido durante todos estos meses. O sea, que tenemos confianza, pero menos. Todavía en eso nos caracterizamos. Hablemos un poco de la metodología. ¿Qué tipo de población se ha encuestado? ¿Han sido jóvenes, adultos, hombres, mujeres? Bueno, nosotros en estos estudios, y en este en concreto, que es un estudio que hacemos cada mes, hemos entrevistado a 1000 personas representativas de la población general, es decir, de los distintos grupos de edad, de las distintas edades, de los distintos territorios, con distintas sensibilidades, y a partir de ahí hemos construido estos resultados en comparación con muestras muy parecidas en todos los países. Decíamos, y leo un poco el titular, España e Italia, los países que menos sufren la fatiga pandémica. Pero cuando hablamos de estas dos palabras, fatiga pandémica, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de fatiga pandémica, nosotros lo hemos calculado como digamos, este malestar y cansancio y hastío que se produce por todas las restricciones, limitaciones y dificultades que hemos tenido de movernos, de tomar nuestras propias decisiones, de movernos libremente, de cambiar de comunidad, de ir a ver a nuestros familiares, de tener relaciones con familiares y amigos. Hablamos básicamente de esto. Esto ha generado un hastío, un cansancio, si quieres, incluso ha tenido, bueno, si vemos los datos, por ejemplo, de depresiones o de malestar psicológico, todo esto se ha incrementado de manera importante en los últimos meses, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un escenario, estamos ante un cambio de escenario, es decir, estamos en la antesala de un verano que es muy diferente al anterior, donde hay cierta ilusión por recuperar esa normalidad, pero con cierta prudencia, ¿verdad? Con cierta prudencia aprendida de alguna manera por todos los meses anteriores, y que nos obliga a ser un poco aún cautos en cómo tomamos nuestras decisiones de dónde ir o cuándo reservar un sitio de vacaciones o un hotel. Seguramente que desde Ipsos estáis ya haciendo una nueva investigación este mes de junio. ¿A qué está destinada?
Bueno, pues nosotros en estos meses, como es lógico, estamos trabajando mucho sobre las intenciones de turismo. Es decir, sabemos que estamos ante la antesala de un verano que va a ser un verano particular, ¿no? Y ya avanzo un poco que vamos a trabajar sobre cuál va a ser el movimiento turístico de los residentes, de los españoles, porque es verdad que va a ser especial. Hay limitaciones aún a los viajes internacionales y hay muchos destinos en nuestro país que despiertan cada vez más interés y estamos trabajando un poco sobre eso, ¿no? Una doble línea también, porque hay ciertos hábitos que también hemos identificado en este estudio que se han quedado, ¿no? Es decir, que si bien los ciudadanos muestran que están abiertos a ir a terrazas, restaurantes y bares, en especial si son al aire libre, pero hay ciertos hábitos que ya se han establecido, como el de pedir comida a domicilio o el de las compras online, que vemos que hay un porcentaje muy alto de personas que todavía lo siguen haciendo y que pensamos que esto no va a retroceder. Es decir, probablemente se combine con otras actividades, pero esto quedará ahí. Efectivamente, lo de la comida a domicilio y comprar por internet esto ha venido para quedarse, que ya le hemos cogido el gusto, lo siento mucho, pero también haremos compras en el comercio local. Vicente, muchísimas gracias, deseosos estamos de conocer el resultado de esa encuesta sobre la intención de dónde viajar, de dónde ir a hacer turismo. Un abrazo muy fuerte. Aquí estaremos para compartir con ustedes. Buenas tardes. Así esperamos, muchísimas gracias, deseosos de recibir toda esa información. Por cierto, es que mientras estaba hablando con él, efectivamente, viajar a Portugal no requiere ningún tipo de medida, que se estaba hablando que si había que llevar el certificado este del que estamos hablando o que les iban a pedir una PCR. No, la conexión por tierra Portugal-España es libre, no hay ningún problema. Por cierto, y esto, movilidad pero también más cercana. Hoy día 8, el servicio entre Baracaldo y Ortuella, o sea, la línea 2 del metro, queda suprimido, queda suprimido durante toda la jornada debido a una incidencia técnica. El servicio entre Baracaldo y Ortuella se realizará en autobús hasta nuevo aviso. O sea, están informados, ¿no? Si tienen que coger el tren porque tienen que ir a Ortuella o a Musquis, bueno, a Musquis ya saben que es autobús sí o sí, pero a Ortuella que nada, que en Baracaldo les pondrán un autobús. Seguimos con más cuestiones. EUP, les hablábamos ayer de esta plataforma de compra online, pero donde lo que podemos comprar es en comercios locales. Está muy bien, la verdad es que entré ayer mismo y sí, hoy, luego a la noche, antes de ir a la cama un ratito, voy a ojear un poquito todos los productos y los comercios que están en esta plataforma de compra EUP Vizcaya. Pero todavía tenemos que escuchar un poquito más a Gochone Sagardui. Sí, es que hoy ha intervenido porque ha habido Consejo de Gobierno vasco y entonces, pues bueno, pues le ha tocado dar toda esta información, además de los datos. Por ejemplo, ya se lo contábamos ayer, que 1 millón de personas han sido vacunados, que llevamos 6 meses desde que comenzó la vacunación, pero además va a contar, y esto sí que es de interés, el número y el total de dosis de vacuna que llegan esta semana. Por cierto, no está previsto que llegue ninguna nueva de AstraZeneca. Euskadi ya cuenta con más de 1 millón de personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Han pasado 6 meses desde el inicio de la campaña de vacunación y, como ven, seguimos dando pasos con el fin de lograr que cada vez más personas consigan la tan ansiada inmunidad. En total, en Euskadi hemos administrado 1.003.740 vacunas y un 34% de la población ya ha completado la pauta vacunal. En la medida en que llegan vacunas, las vamos administrando. De hecho, ayer mismo Osakidetza comenzó a vacunar a personas de 49 años e iremos avanzando con el colectivo de esa década, es decir, con la de 49 a 40 años. Estamos administrando todo lo que llega y eso lo estamos viendo día a día. Como siempre hemos defendido, el ritmo y el avance dependerá de la llegada de las dosis. No se trata de capacidad, sino de disponibilidad.
De hecho, de cara a esta semana, la previsión de llegada de nuevas dosis de vacunas es la siguiente: 112.320 de Pfizer, una reducción del 12% respecto a lo inicialmente previsto. Ayer nos llegó la mitad de ellas, 56.160, y la otra mitad esperamos que nos llegue a lo largo del día de mañana. Janssen, 6.700 dosis, Moderna, 14.400 dosis. No está previsto para esta semana la llegada de nuevas dosis de AstraZeneca. Por el momento no hay más información respecto a las vacunas a recibir. Está claro que el avance de la vacunación se está viendo en los datos de seguimiento, aunque es necesario seguir manteniendo la prudencia. Es cierto que los datos de evolución son positivos. La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa hoy en 192,25. El índice de reproductividad está en 0,84, por debajo del 1. Hay 127 personas hospitalizadas en planta COVID-19, 35 menos que hace una semana. Y en las UCIs tenemos 84 personas COVID positivas, 13 menos que hace 7 días. Son datos esperanzadores, pero como he dicho antes, sigo apelando a la prudencia. El sistema sanitario sigue tensionado. Tengan en cuenta que seguimos en un escenario 3 de los 5 que contempla el plan de contingencia, con un total de 292 camas abiertas en las unidades de críticos. Y aquí ven los datos de las últimas 24 horas. Ayer se hicieron 8.454 test, de los que 201 dieron positivo. Por territorios, 21 en Álava, 107 en Vizcaya y 70 en Guipúzcoa. En lo que se refiere a Vizcaya, un municipio ha vuelto a nivel rojo. Ahora mismo lo vamos a ver, y esta es la localidad de Zalla, que suma 6 nuevos positivos. Bilbao y el resto de localidades están por debajo del nivel de máximo contagio. La capital vizcaína suma 33, Baracaldo 8, 1 Sestao, Portugalete 2, Santurchi 3, Trapagarán 2, 1 más en Ortuella y Abanto, ninguno en Musquis, tampoco en Ciérvena, 1 en Erandio, 0 Leioa y 6 más en Guecho. Respecto a los colegios, hay 49 aulas clausuradas en 37 centros educativos. Todos los colegios hoy por hoy están abiertos, viene siendo la tónica habitual desde que comenzara el curso escolar, un curso escolar que por otra parte está a punto de finalizar. Pero si de contagios seguimos hablando, la consejera ha dado cuenta de los 12 nuevos casos de variante india que han aparecido en Bilbao. Han sido como consecuencia de un evento laboral, y el contagio se ha trasladado a las instalaciones de la empresa, de esta empresa ubicada en Bilbao. Esto es un brote, variante india, pero también un cribado en un gimnasio de Bilbao, gimnasio que ha estado cerrado 8 días. Yo sé cuál es el gimnasio, pero tampoco sé si estoy muy autorizada a decirlo. Informa Gochones Sagardui. Ha habido una aparición de 12 nuevos casos que están muy bien localizados, se centran en un evento laboral, que fue un encuentro con origen de distintas comunidades, donde provino un contagio que luego se ha extendido en unas instalaciones de una empresa en Bilbao. Pero insisto, está perfectamente localizado el foco, está perfectamente localizado cuál es el origen y perfectamente aisladas las personas que se han visto afectadas por ese contagio. Respecto al resto de variantes, pues siguen en esa evolución un poco en detrimento o decreciendo de alguna manera, y no hay ningún cambio significativo. Y respecto al cribado del gimnasio de Bilbao, pues estaba intentando llegar aquí al dato de los resultados, que si lo tenemos se lo paso luego porque no me permite verlo, pero tampoco es un resultado que sugiera una especial alarma. Ahora sí que ya vamos cambiando de asunto, porque
Ayer hubo reunión del patronato del Museo Guggenheim, una fundación que está presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu, que cuenta también con la participación del diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, consejeros, alcalde de Bilbao. Durante la reunión de este patronato se hizo balance de la actividad del museo y se presentó también el plan estratégico. Y en este contexto del plan estratégico se informó a los patrones del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim, en el que han estado trabajando en los últimos meses. Un proyecto que se ha puesto al día, que ha evolucionado y que se ha adaptado a los nuevos contextos. Recientemente, aquí noticia, ha sido seleccionado entre los proyectos candidatos a recibir los fondos de recuperación europeos Next Generation. El proyecto de ampliación supone un nuevo modelo museístico que aunará producción artística, ecología, tecnología, conectividad social e investigación y proporcionará al visitante una experiencia diferente y complementaria a la del actual Museo Guggenheim. Se ubicará en la zona de Guernica y Murueta. Hay en este plan, Euskadi Next, hay proyectos de carácter privado y proyectos de carácter público. Y entre los de carácter público hay algunos que son de carácter municipal, otros son de carácter foral, otros tienen carácter o personalidad autonómica, otros corresponden a consorcios o a entidades en las que participan una, varias o más de 2 instituciones públicas. Y de lo que no tengo ninguna duda es de que para cada una de esas instituciones públicas o privadas, su proyecto es estratégico. Y por eso están todos en este documento, que esa tarea corresponderá al Departamento de Hacienda, sobre todo, tendrá que ir viendo cómo encajan estos proyectos en las fuentes de financiación que puedan venir de la Unión Europea. Y con respecto al Guggenheim, con respecto al Guernica de Picasso, no tengo nada que comentar. El Gobierno considera que ese debate está cerrado y el Guernica está donde está. En lo del Guernica de Picasso es porque dice, bueno, pues si va a haber otro nuevo museo, igual significa que el Guernica de Picasso puede ir a Guernica, al nuevo museo. Pues la verdad es que lo vemos bastante difícil. Bueno, el Consejo de Gobierno vasco era el portavoz hablando del tema del nuevo Museo Guggenheim o el proyecto en el que se está trabajando dentro de los fondos Next Generation, pero el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha informado de que se ha dado luz verde al nuevo decreto de vivienda deshabitada. Establece que las viviendas que estén vacías tendrá que pagar a los ayuntamientos un canon que podría ser de 10 euros por metro cuadrado y que se multiplicaría o aumentaría, esto de multiplicar, se incrementaría otro 10% cada año de desocupación. La alternativa que propone el Gobierno vasco a esta tasa, si disponen de un piso y lo tienen vacío, es que lo movilicen a través del Gobierno vasco para su alquiler o para la venta. Hoy avanzamos en el camino emprendido con la aprobación por parte del Gobierno vasco del Decreto de Vivienda Deshabitada, una norma que regula el procedimiento administrativo para la declaración de la vivienda deshabitada y posibilita la adopción de las actuaciones previstas en la ley tendentes a conseguir que las viviendas cumplan su finalidad social y se destinen al uso habitacional. En él conviven tanto medidas de fomento del alquiler como otras destinadas a penalizar el mantenimiento de viviendas desocupadas de forma injustificada con el pago de un canon anual e incluso el alquiler forzoso y la expropiación en casos extremos y en áreas de acreditada demanda y necesidad de vivienda. La declaración de vivienda deshabitada se incorporará al Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas que pondrá en marcha el Gobierno vasco y llevará consigo la imposición de un canon anual. Este será de 10 euros por cada metro cuadrado útil de la vivienda al año, una cifra que se incrementará un 10% por cada año de desocupación. Se trata de un canon extrafiscal y corresponderá a los ayuntamientos recaudarlo y mantenerlo en el tiempo hasta que se revoque la resolución de vivienda deshabitada.
Es un canon finalista, por lo que lo recaudado deberá destinarse a las políticas de vivienda del municipio. El decreto también establece la posibilidad de instar el alquiler forzoso de una vivienda deshabitada, una medida que se recoge en la Ley de Vivienda para las residencias que estén ubicadas en zonas tensionadas. Para eso será necesaria la declaración previa de esa zona como área de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Para iniciar la tramitación de esta figura deben cumplirse dos requisitos: que haya al menos 100 demandantes de vivienda de alquiler inscritos en Etxebide cuyas peticiones no hayan podido ser atendidas en los 2 años anteriores a través del parque público, y que los precios medios de alquiler en el barrio sean al menos un 10% superiores a la renta media de la localidad. Ya han escuchado al consejero. Si su vivienda desocupada está en una zona de demanda que cumpla esas condiciones, se podría ver forzado al alquiler forzoso. 15.134 es el número de viviendas en situación deshabitadas, vacías, que ha contabilizado el Gobierno vasco. Y veíamos un momento a Pedro Azpiazu, al consejero de Economía y Hacienda, porque después de este Consejo de Gobierno vasco ha dado a conocer que ahora ya están empezando a trabajar en el proceso de los presupuestos para el año 2022, un documento que Azpiazu ha calificado de expansivo e inversor. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado las directrices presupuestarias para los presupuestos de Euskadi de 2022, lo cual supone el pistoletazo de salida del proceso presupuestario. Tenemos el foco puesto en la recuperación y la transformación económica y vamos a diseñar y a poner en marcha un ambicioso plan de inversiones para aprovechar la ventana de oportunidad sin precedentes que existe hasta el 2023. El 2022 será, por lo tanto, un presupuesto expansivo e inversor. Estos presupuestos van a llevar, queremos que lleven la inversión como seña de identidad, porque será la inversión pública la que impulse las grandes apuestas para los próximos años y nos permita abordar con decisión las 3 grandes transiciones: la digital, la energético-climática y la social y sanitaria, esta última marcada por el reto demográfico. En el Gobierno vasco contamos con una situación económica estable, debido a la estrategia financiera que hemos llevado a cabo los años previos a la pandemia. Y además, el 30 de septiembre de 2020 cerramos en la Comisión Mixta de Concierto Económico unos acuerdos bilaterales con el Estado que nos permiten emplear todos nuestros recursos en las cifras acordadas en aquella comisión, para desarrollar la planificación económica que ahora mismo necesitamos para salir de esta crisis cuanto antes y que, sin duda, pasa por un impulso inequívoco a la inversión. Junto a ello, otro eje transversal seguirá siendo la perspectiva global de género. Bueno, esto es lo que la información del Gobierno vasco. Nos vamos a Madrid, hoy también, como todos los martes, Consejo de Ministros. En principio, son los acuerdos adoptados en este Consejo de Ministros, unos de índole económica, social, laboral. Vamos a empezar por uno destinado a Cantabria. Nos ha llamado la atención, es probable que no lo vean en ningún otro medio de comunicación, pero Madrid ha aprobado destinar 44 millones de euros a esta comunidad en concepto de inversión social y sanitaria, de alguna manera para ayudarles en la cuantía económica que se ha gastado el Gobierno de Cantabria en el nuevo hospital de Valdecilla. De una subvención nominativa para Cantabria por importe de 44 millones de euros que se destinarán a proyectos de inversión, básicamente en el área sanitaria y en el área educativa, unos recursos que estaban incluidos en la Ley de Presupuestos para el año 2021 y que vienen a compensar las obras que se desarrollaron en su día para la actualización del Hospital Marqués de Valdecilla. Por tanto, seguiremos contribuyendo de esta manera a mantener el nivel tecnológico, profesional, asistencial de un hospital como este y, por tanto, compensando a la comunidad autónoma por unos recursos que anticipó y que le correspondían al Gobierno de España. Hay muchos más acuerdos. Vamos a destacar, por ejemplo, la aprobación de más de 300 millones de euros que se van a destinar a las comunidades autónomas del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, pero en esta ocasión para el impulso
de la formación profesional. Ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hablado de esta cuantía económica, de este gasto que se va a hacer y que tiene como objetivo mejorar la formación. En total lo ha cifrado en casi 5.000 millones de euros, 3.000 de ellos para lo que se llama la estrategia de la Garantía Juvenil Plus. Avanza en nuestro país. Me atrevo a decir también que estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el principal problema que tiene nuestro país, que, como saben ustedes, es el desempleo, pero singularmente el desempleo de los jóvenes en España. Estamos hablando de una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros y que una parte muy sustancial, por encima de los 3.000 millones de euros, van directamente derivados a la Estrategia de Garantía Juvenil Plus que hoy aprobamos y que se convierte en un título habilitante para que el Fondo Social Europeo pueda liberar los fondos para nuestro país y desplegar, insisto, con eficacia, la transformación del modelo de la Estrategia de Garantía Juvenil. Quiero compartir ahora con todos ustedes unas imágenes y luego respondemos a las preguntas que seguramente se le van a formular. Errespetatu behar ditugu besteok, zaindu, laguntza emango diogu elkarri, eta horrela liberan egongo gara. Pues estas imágenes corresponden a un aula del Centro San Viator en Sopuerta y están participando estos niños y niñas en el programa TREVA. Amaya López, que es responsable de coeducación y prevención de violencia de género, además de profesora en este Centro San Viator, nos va a explicar qué es lo que estaban haciendo. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Amaya. Arratsaldeon. Estábamos viendo niños participando, ¿es así en el programa TREVA? Sí, eso es. Es un programa que llevamos ya, 3 años en el centro, llevamos con este programa y está dando unos resultados muy buenos en todo el alumnado, no solo en primaria, en secundaria y en bachillerato también lo estamos aplicando. ¿Qué es el programa TREVA? Pues mira, el programa TREVA es una herramienta que tenemos, una herramienta pedagógica, a la vez es una técnica de relajación vivencial en el propio aula. Les hacemos ser conscientes del momento, nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que todo va demasiado deprisa y la atención baja muchísimo en nuestro alumnado, lo vamos viendo año tras año con el distinto alumnado que tenemos, ¿no? Y veíamos que era necesaria una herramienta en el aula para poder atender a todo esto, ¿no? A una atención más plena, ser más conscientes de su vida, de su día a día. Y entonces, el TREVA nos ha ayudado muchísimo en esto. Y cuéntanos un poco, Amaya, esto que lo hacéis un día a la semana, entre clase y clase, me imagino que ellos lo reciben como algo novedoso y se les ve además contentos, felices y tranquilos y relajados, además. Sí. Les gusta muchísimo, es más, cuando no lo hacemos nos lo piden. Nos lo piden para relajarse un poco. También está la excusa de perder clase, pero sí. Normalmente les viene muy bien. Mira, te comento un poco. En primaria, por ejemplo, lo que hacen es, tienen ya estipulado unos horarios, ¿no? Y en las tutorías de cada grupo hacen una hora entera de una sesión determinada, ¿no? Puede ser una sesión de relajación, de visualización, de respiración, de atención plena, de diferentes competencias, ¿no? Que son las que trabajamos con este programa.
En la pandemia me comentaba hace poco la responsable de primaria que habían utilizado mucho la metodología TREVA por la ansiedad que tenían el alumnado en casa, ¿no? También lo utilizamos en secundaria, yo estoy más en secundaria, y vino muy bien. En secundaria tenemos entradas y salidas, tenemos estipulado que cada profesor y profesora que entra y sale del aula, es decir, a primera hora y a última hora, tiene unos 5 minutillos de centrar la atención al principio y luego los últimos minutos a la tarde o al mediodía, depende del día, porque a veces salimos a las 3 de la tarde, lo que hacen es una sesión más de recogida de todo lo que se ha hecho durante el día, de ser conscientes de todo lo que han podido aprender durante el día. ¿Y los beneficios, cómo los cuantificáis? ¿A corto o a largo plazo? A corto plazo se puede ver algo, pero todavía yo creo que es muy pronto para decir que puede tener beneficios extraordinarios a corto plazo, ¿no? Yo creo que es más a largo plazo y sí creo que solamente el hecho de hacer esto a diario, de hacerlo un poco rutina, hace que el alumnado también se pare un poco en su vida, descanse, aprenda a pensar, a concienciarse de lo que está viviendo, de lo que está pensando, y le hace mucho más consciente de todo para centrarse en su vida, en sus estudios. Y bueno, yo creo que es muy interesante. Nos lo podrían decir ellos y ellas, ¿eh? Sí, yo creo que la experiencia que estamos teniendo es muy buena. Y yo podría decir que los beneficios principales de aplicar este programa no son tanto, digamos, académicos como de desarrollo personal de los chavales y chavalas. Eso es, al final TREVA no te hace aprender matemáticas o aprobar las matemáticas o la lengua, ¿no? Pero sí te ayuda a que tú recibas mucho mejor esos contenidos, a que seas más consciente de tu aprendizaje, de tu proceso de aprendizaje, no aprender y ya está, a todo correr, ¿no? Como estamos acostumbrados en nuestras vidas, sino a pararnos a pensar un poquito sobre todo lo que estamos haciendo. Estamos hablando de los alumnos, pero ¿y los profesores cuál es el papel dentro del programa? El profesorado en el primer año cuando estuvimos haciendo la formación, en el 2018-2019, hicimos un año entero de formación en el profesorado y tuvimos que todas las técnicas que estamos practicando ahora con todo el alumnado las tuvimos que vivenciar. De tal forma que veíamos lo que sentiría nuestro alumnado y desde ese punto lo que hacíamos era, o lo que hemos hecho ha sido adaptar a nuestro alumnado, dependiendo del momento y del grupo, adaptar la técnica a ellos y a ellas. Lo hemos vivido y eso es súper importante. Yo creo que es algo muy bueno que tiene este programa. Primer año tú lo vivencias, segundo año ves un poco de qué forma ponerlo en práctica y lo vas poniendo en práctica ya en el aula. Entonces el profesorado, la función que tiene es una función de guía, de guiar toda la experiencia. ¿Y cómo tuvisteis conocimiento de la existencia del mismo? Nos contabas, Amaya, al principio que lleváis 3 años aplicándolo, pero bueno, me imagino que hubo un periodo previo de decir, pues esto puede ser muy bueno para poner aquí con los chavales. Sí, porque fue mediante el contacto que tenemos con Lagungo, la empresa Lagungo, que es es de la diócesis también, entonces como nosotros somos centro diocesano, pues nos informaron un poco de los programas que tenían y sí nos informaron de este programa y nos pareció interesante. Veíamos que cada día nuestro alumnado perdía mucha atención, había un exceso de información. Es muy interesante el proyecto y bueno, pues estuvimos viendo un poquito cómo hacer la formación y la verdad es que ha sido un éxito. Estamos muy contentos con el programa, la verdad. Sí, ahora que has citado Lagungo, le mandamos un saludo a H.M. Santa María, que es psicólogo y que sabemos que él ha impartido este programa también en diferentes entornos, porque eso no solamente es para chavales, decías primaria, secundaria, es un poquito para todos, ¿no? Sí, de hecho es un proyecto que lo puede llevar a cabo cualquiera, y es más, es que hay muchos trucos que te valen para la vida a nivel personal, ¿no? Como profesora o como profesor que estés haciendo o que estés aplicando este programa en el aula, te vale a nivel personal para pararte de vez en cuando y decir, bueno,
qué tengo que hacer, cómo haría esto, cómo ser consciente un poco de tu día a día y de tu momento, ¿eh? Y eso te ayuda además a dar mejor tus clases o en cualquier otro trabajo, a centrar mejor tu vida laboral y tu vida personal. Sí, lógicamente, porque los profesores y profesoras, llegado ya a este momento de mayo, bueno, yo creo que, vamos a decirle con la boca pequeña, estáis un poquito saturados, ¿no? Sí, es un momento complicado, pero sobre todo está siendo más complicado por el tema que tenemos, ¿no? Por las medidas que tenemos que tener en el centro, el transmitir al alumnado con una mascarilla puesta el mensaje es muy difícil, y luego el feedback que ellos te dan y ellas te dan, que es con sus gestos, con su cara, no lo ves. Ahora tenemos que fijarnos mucho en la mirada de esas personas, porque si no ves si te están entendiendo, si no te están entendiendo, es muy complicado. Entonces eso es una ansiedad añadida y bueno, a todo este fin de curso, ¿no? Sí, efectivamente, cuando ya estamos a puertas de terminar, ¿qué valoración haces un poco de este curso diferente por la COVID y los principales problemas con los que os habéis encontrado, Amaia? Bueno, pues con los principales problemas ha sido sobre todo lo que te digo, ¿no? El transmitir el mensaje bien al alumnado con una mascarilla puesta y ellos en la misma situación y ellas. El tener que dedicar tantísimo tiempo a tomar temperaturas, darles el gel, entradas de una en una o de una en una, subir, guardar las distancias. Ha sido muy complicado y sobre todo es muy complicado no solamente el dar clases, sino que tenemos muchos proyectos que llevar a cabo en el aula y fuera del aula, y muchas veces no los puedes hacer porque por la distancia, porque se tienen que tocar, entonces se te queda todo como... la valoración del año ha sido dura. Un poco más por la situación. A ello le añadiríamos los grupos burbuja, que han tenido que mantenerse y que, yo lo veo complicadísimo. Di que los más pequeños han demostrado ser muy, muy obedientes, ¿eh? Sí. La verdad es que de quitarte el sombrero con el alumnado, ¿eh? Pensábamos que iba a ser de otra manera y bueno, es verdad que estos últimos meses ya se están relajando un poquito más, ¿no? Y hay que tener un poco más cuidado con las medidas y demás, pero sí, es muy complicado porque, date cuenta, yo estoy desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, es lo que a mí me toca, y es complicado a una persona adolescente decirle que tiene que mantener durante 6 horas seguidas la mascarilla puesta, es difícil. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido en gran medida todo eso, ¿eh? No solo por nuestra voluntad, sino porque el alumnado y las familias se han portado muy bien también, nos han ayudado mucho en todo esto, ¿eh? Es responsable de coeducación y prevención de violencia de género. ¿Cómo se explica que esto de la violencia de género está muy mal para unos niños y niñas tan pequeños? ¿Cómo se explica en el aula, quieres decir? O en el centro, en general. Vale, bueno, pues llevamos con el programa muchos años, yo llevo muchos años ya con este cargo y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, sobre todo formándote en todo esto. Se les explica desde su punto de vista, no tienes por qué llamar a las cosas de otra manera, ¿no? Pero tampoco tienes que exagerar las cosas, es decir, lo que pretendemos es darles herramientas a los niños y a las niñas para que sean conscientes de en un momento dado si están sufriendo una violencia de género, que sean conscientes de ello. No nos tienen por qué pegar para vivir una violencia de género. Entonces, todos esos gestos... Funcionamos desde el buen trato, desde talleres de buenos tratos y con los niños y las niñas pequeñas trabajamos mucho la afectividad, no trabajas tanto la sexualidad, la trabajas desde la afectividad y bueno, hacemos lo que podemos. Volviendo al programa Treva, que es el que más nos ha llamado la atención y un poco también, pues eso, el motivo de acercárselo a todos nuestros televidentes, seréis igual uno de los pocos centros que en Vizcaya o en Euskadi lo aplique, ¿no? Pues no te sé decir, sé que hay algunos centros que lo están aplicando. Yo sé que desde Lagungo sí que nos dijeron nosotros para
para llevar más a cabo esto y la verdad es que lo hemos implantado rápido y bastante bien y está dando muy buenos resultados. Quizá por eso se han fijado más en nosotros, pero yo creo que hay otros centros que sí que lo están haciendo o que igual están metiéndose un poco ahora, ¿no? Es verdad que da un poco de miedo, porque no es lo mismo vivenciarlo tú que luego llevarlo al aula y dices, bueno, llevar esto al aula, ya verás, se me empiezan a reír todos porque no se van a poder relajar o porque les empieces con respiraciones. Bueno, es mucho mejor de lo que piensas cuando lo vas a hacer por primera vez, porque son momentos que a ellos y a ellas les ayudan. Entonces, eso vale para todo el mundo, ¿no? ¿Y los padres qué opinan? Pues no hemos tenido una valoración así concreta de las familias, quiero decir que le tengamos registrada todavía, pero las familias, están, por lo que así extraoficial, están encantadas, porque claro, si les hacemos centrarse mejor, y es más, les damos estrategias para que de cara a los exámenes en casa puedan hacer ese tipo de ejercicios sencillitos antes de ponerse a estudiar y para centrarse más, pues bueno, si vemos que va dando buenos resultados, pues me imagino que cada vez estarán más contentos y contentas. Seguro que sí. La mayoría de vuestros alumnos, porque San Viator está en su puerta, ¿pertenecen a las encartaciones o recibís alumnado de todo Vizcaya? Tenemos un poco de todo, la mayoría son de encartaciones, pero también tenemos alumnado de Santurtzi, de Baracaldo, de Basauri, de Bilbao. Son menos, de Castro tenemos mucho alumnado también. Pero sobre todo el grosso es de aquí, de encartaciones. Y bueno, sobre todo en primaria la mayoría son de Sopuerta. Claro, por cercanía también, por el sistema también de otorgar plazas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué os queda? Porque terminan las clases con exámenes incluidos. Más o menos la fecha de todos los centros es el 16 de mayo. Y a partir de ahora, ¿cuál es la labor que os queda a vosotros? ¿Preparar el próximo curso o valorar el actual? Primero cerrar este con todas las actas, los informes que tenemos que hacer del alumnado y ver un poquito, hacer la memoria anual, ver un poco las cosas que hay que mejorar para el curso siguiente y ya empezar a planificar el curso que viene. ¿Qué va a haber? Esperemos que esté mejor que esté en cuestión de pandemia y demás. Efectivamente, esto ya lo hemos pasado, le vamos a dar carpetazo y a ver si vuelve a la normalidad. ¿Va a haber mucho suspenso ahora, como se dice, apto, no apto, o Bicain, o...? No, suspenso, sí. No creo que haya mucho. Al final, si no se ponen las pilas al principio, se las ponen al final. Normalmente, bueno, siempre hay alguien que cae, ¿no? Porque, bueno, por la situación o por lo que sea. Pero no hay... Se les ayuda bastante. Intentamos ayudarles bastante para que se centren en lo que tienen que hacer y, bueno, y lo consigan sacar. Efectivamente, porque es que la educación no puede seguir siendo la misma fórmula de hace 50 años. O sea, todo esto tiene que evolucionar y me imagino que este programa va un poco en esa línea. Seguramente que incorporáis también innovación en otros aspectos, ¿no, Amaya? Sí, tenemos distintos programas. Por ejemplo, abajo, en el edificio que tenemos abajo de FP, pues tienen otros programas identificados también pues para trabajo en grupo, más vivencial, más experiencial que lo que es la teoría y luego la práctica como se hacía antes, ¿no? Ahora estamos entendiendo un poco a eso, a experimentar primero y luego poder ir a la teoría de forma más fácil, ¿no? En la mayoría de las asignaturas. Tenemos que cambiar la metodología porque es que si no cambiamos, al final no nos adaptamos a lo que tenemos que hacer y a su mundo laboral y todo luego es diferente, ¿no? Efectivamente. Claro, Maya, fíjate, cuando estudiábamos nosotros que era estudiar, empollar, como decíamos, para el examen y luego todo eso que aprendías, pues la verdad es que se quedaba olvidado al de una semana. Eso... Sí, cuando lo experiencias de una forma, pues al final te queda mejor, ¿no? Porque de lo que más nos acordamos es de lo que vivimos, ¿no? De lo que vivencias, de lo que haces tú con tus propias manos. Y yo creo que se va tendiendo a eso. Vamos muy lentos y muy lentas en el sistema educativo en eso, para mi opinión, ¿eh? Yo creo que tendríamos que acelerar un poco en todo esto. Yo sobre todo felicito mucho al profesorado cuando está muy interesado en aplicar fórmulas diferentes y en volcarse a hacer algo nuevo que atraiga al propio alumno
y que sirva eso, lo que estabas comentando, para su vida y para su futuro puesto de trabajo y sobre todo para su desarrollo personal. Sí, eso es. Sí, porque por lo menos darles herramientas de cara a un futuro, ¿no? No solo en el momento en el que están estudiando, sino de cara a un futuro laboral y a un futuro personal, ¿no? Pues Amaya, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por este tiempo dedicado y por esta labor que realizáis con nuestros chiquis allí en San Viator. Un beso muy fuerte. Y a vosotras. Agur Amaya, hablamos con Amaya López, ya la han escuchado, responsable de coeducación y prevención de la violencia de género, pero con quien hemos querido hablar sobre todo ese nuevo programa, técnica que se aplica, que se llama TREVA. Ya saben, relajación, lo han visto en las imágenes con los más pequeños, que debería aplicarse en todos los centros. Vamos a seguir con noticias de Bilbao y con noticias de infancia. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, que acogía una reunión entre el alcalde Juan Mari Aburto y representación de 8 niños y niñas del Consejo de Infancia y Adolescencia del municipio. Es un encuentro que se había convocado a petición de los menores que querían explicar al alcalde el trabajo que han estado realizando a lo largo del curso escolar. Y este año además escogido por ellos. El tema ha sido, atentos, el bullying. Además del alcalde, en la reunión participaba el presidente de UNICEF en el País Vasco, Isidro Elet Garay, y los concejales, la directora de Acción Social, Juan Ibarreche, Íñigo Zubizarreta y Conchi Claver. Los niños han leído el manifiesto contra el bullying, elaborado por ellos mismos durante las comisiones de trabajo del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Asimismo, han trasladado al alcalde sus propuestas para erradicar el acoso de los centros escolares, destacando entre ellas la elaboración de un manual de buenas prácticas, un espacio para resolver los conflictos, un buzón para recoger testimonios de víctimas, un grupo de ayuda para impulsar la mediación entre los alumnos, además de acciones a realizar en parques, la constitución de una asociación, charlas con los padres y madres, una campaña de sensibilización o un vídeo para las redes sociales. Ahí vemos a los más chiquis, pero además también el Ayuntamiento de Bilbao se recibía a los artistas ganadores de la convocatoria que lleva por lema Artistas en Residencia y que está convocada por el consistorio a través de Bilbao Escena. Las artistas seleccionadas en esta edición son Estudio Gueada, con el proyecto El Mejor de los Mundos, Itziar Manero con Memoria y María Andrés con La Ruta. El Ayuntamiento, a través del Centro de Recursos Escénicos Bilbao Escena, seleccionaba estas 3 propuestas ganadoras de la convocatoria de este año. Este programa de artistas en residencia es una iniciativa que busca promover e incentivar la investigación y la innovación en el campo de las artes escénicas en la villa. Los proyectos de las 3 ganadoras, a las que vemos en estas imágenes, recibirán 4.000 euros y además estas artistas tendrán la oportunidad de presentar sus procesos creativos ante el público general y profesionales del sector en el marco de la próxima edición del Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao Bat o también en el marco de cualquier otra iniciativa escénica municipal. Además, van a disfrutar de una residencia de 25 días como máximo que se llevará a cabo de forma intensiva en base al proyecto artístico presentado y seleccionado. Las residencias van a tener lugar en los locales de Bilbao Escena y en otros espacios escénicos de la villa. Con estas 2 recepciones que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Bilbao, nosotros nos tenemos que despedir. Terminamos este espacio informativo, este magazine correspondiente a este martes 8 de junio. Mañana será miércoles, disfruten todavía lo que queda de tarde y nos vemos. Un beso muy fuerte. Agur.